ya es hora de cerrar. Hola a todos, buenas noches. Esta es nuestra cuarta edición del programa de los Sangonautlas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, el Festín de los Enanos de José Rolón. Y vámonos directo al grano. José Paulino de Jesús Rolón Alcaraz nació en Zapotlán el Grande, Jalisco, un 22 de julio de 1876. Este mismo año, el 15 de enero, Porfirio Díaz promulga el plan de Tuxtepec que va contra Lerdo de Tejada. Esto porque Lerdo de Tejada pensaba reelegirse como presidente y Porfirio Díaz ya tenía ganas de llegar al poder desde Benito Juárez cuando promulgó el plan de la Noria. ¿Por qué menciono este tema? Porque en el Festín de los Enanos que vamos a tocar hoy, hay una canción a la que hace referencia que es Los Enanos. Los Enanos es una canción popular de la segunda intervención francesa que hace burla directa hacia los franceses. ¿Por qué los enanos? Pues porque es muy bien conocido este mito, porque es un mito de que Napoleón era una persona enana, siendo que Napoleón medía 1,68 y era algo bastante normal para su época. Pero durante todo este periodo de guerra hubo una esperanza para México. Yo lo veo así, que fue el imperio de Maximiliano. Maximiliano tenía ideales libertadores increíbles. No puedo creer el cruel destino que se le dio y no puedo creer cómo la historia vangloria ahora a Benito Juárez. Me gustaría hablar de estos temas también durante esta transmisión, pero vamos a hablar de entonces de José Rolón y el Festín de los Enanos, empezando por quién era Rolón. Entonces, no sé quién quiere empezar hoy con quién era Rolón, al menos sus primeros pasitos en esto que fue la música. ¿Quién quiere? Adelante. Bueno, José Rolón fue alguien que sus primeros inicios musicales fue en su tierra natal, en Zapotlán, como bien dices Pedro. Él estudió en Francia en la primera década del siglo XX con Stan Moskowski en el Conservatorio de París, por ahí del año 1905, si no me recuerdo, por ahí. Y pues prácticamente siguiendo lo que era esta peregrinación de los mayoría de los compositores mexicanos del Porfiriato, de tener que ir a Europa para estar al día, saber qué era la técnica más de vanguardia, o bueno, más en su época, que bueno, era el impresionismo, pero ya ves que el impresionismo en aquel entonces no se definía tanto así, ya ves que son estas convencionalidades de la historia para poder esquematizar los periodos. Con esta época de José Rolón es cuando es completamente romántico todo su lenguaje musical, a la francesa, como era igual Manuel M. Ponce, Ricardo Castro, Gustavo Campa, igual compositores muy mexicanos destacados de la época. Y pues bueno, yo creo que de esta primera etapa es cuando José Rolón en realidad tiene más despierto el interés de querer ser pianista, más que ser compositor. No recuerdo exactamente qué año regresa José Rolón de su primer viaje a Europa. Lo que sí es antes de que el porfiriato, o bueno, al menos el régimen de Porfirio caiga, porque, o sea, que si no mal recuerdo, su obra más trascendental de esta etapa romántica es su cuarteto con piano. Es de 1912 y pues vaya, así como por ejemplo es con Ponce, su concierto para piano, su obra más emblemática de esta época, pues para José Rolón es su cuarteto con piano. Me gustaría acotar de que en el tiempo que pasa la década esta revolucionaria, José Rolón él más se va a Guadalajara, a Jalisco, que era donde pues era su tierra natal, y si no me recuerdo en 1915, 14 o 15, no recuerdo bien el año, él funda la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, que hoy en día es la Filarmónica de Jalisco. Entonces, él desde
digamos, allá en Guadalajara, crear una orquesta y darle vida a esa parte occidental de México, también es un sitio, un foco de actividad musical. Por ejemplo, sé que José Rolón en sus idas a Europa conoció a Rubinstein, a este pianista, él, y Rubinstein vino a México para venir a visitar a José Rolón y se fue a Guadalajara y pues si no mal recuerdo, ahí fue cuando José Rolón le dio a Rubinstein el Vals Capricho y a él, Rubinstein lo llevó a Francia y allá lo editaron. Entonces, bueno, esto lo digo por cómo José Rolón realmente era un músico que estaba conectado con gente pues muy capaz en Europa. Menciono también de que pues fundar la Orquesta Sinfónica de Guadalajara pues le abre esa vertiente que funge como pianista, director y compositor. Entonces es un músico muy, muy, muy completo. Me gustaría agregar a estos primeros años de vida que José Rolón viene de familia igual con capital. Su padre era aficionado a la música, no sé si era profesional, pero su padre tocaba música. Él formó una orquesta en su pueblo, Zapotlán. Esto inspiró obviamente a Rolón. Y conforme a lo que decías de cuando regresó en 1907 de París. Entonces, bueno, con esto creo que abarcamos una idea de quién fue Rolón en sus primeros años y me gustaría que Beto nos contara de cómo fue que Rolón se inspiró hacia el Festín de los Enanos o en esta época que ya es una época de consagración tal vez para él. Bueno, es muy interesante y nada más para agregar algunas cosas a lo que comentó Sebastián, a lo que comentaste tú, Pedro. Es importante saber que a la muerte de Ricardo Castro, la estafeta pues fue pasada para Jolón, ¿no? O sea, todavía tiene tintes románticos, ¿no? Y que obviamente con esta obra, con el Festín de los Enanos, muchos musicólogos hablan de que esta obra es este puente entre el periodo nacionalista de José Rolón, ¿no? Y de la música también, una de las primeras cuestiones nacionalistas. Pues esta obra está basada en un cuento que pues estuvimos buscando, pero se nos ha escondido tanto, ¿no? Es del escritor Alfonso Gutiérrez Hermosillo, ¿no? También de Guadalajara, que vivió 30 años, es lo que platicábamos, ¿no? Que muy joven, nació en 1905 y muere en 1935, entonces una vida realmente corta, pero realmente un escritor que deja mucho a la juventud. Bueno, El Festín de los Enanos está basado en este cuento y está hecho en 1925. Posteriormente, en 1927, fíjate lo que son las cosas, que ahora ya estas cosas no se dan en nuestra época. La Universidad Nacional y el periódico El Universal realizan un congreso de música, en el cual se hacen diferentes disciplinas de concursos, ¿no? De música de cámara, de canto, y hay uno al que llama mucho la atención, que es el concurso de composición. Este concurso lo que pretendía era aglutinar la vocación nacionalista de México, o sea, necesitaban empezar a tener más repertorio, ya hablando del nacionalismo en 1927. El punto es que concursa la obra, obtiene el primer lugar, o sea, estamos hablando de una obra ganadora de un concurso nacional. El segundo lugar es Desierto y el tercer lugar lo obtiene una de las obras de Candelario Huizar. Imágenes. Imágenes, exactamente, claro, lo que me faltaba. Bueno, es curioso que esta obra estuviera 2 años en el olvido después de ser una ganadora de un concurso, ya que hasta 1928, cuando se le da por fin a nuestro país una agrupación como la Orquesta Sinfónica Mexicana, que ese fue el nombre, y que hasta 1929, un año después, todo esto bajo las gestiones de Carlos Chávez, lo sabemos muy bien. Hasta 1929, es un año después de que se le da el título, ya como Orquesta Sinfónica de México, empiezan a buscar puro repertorio nacionalista, o sea, empiezan a hablar acerca de sus compositores, cosa que debería de volver a hacer, ¿no? No olvidarlos. Y entonces esta obra se estrena con la Sinfónica de México bajo la batuta nada más y nada menos que del gran Silvestre Revueltas,
en 1929. Y pues obviamente esto es un scherzo tonal, totalmente nacionalista, con algunos toques impresionistas, pero ¿qué les parece que lo dejo hasta aquí? Y ahorita seguimos hablando de este tema ya un poquito más en materia. Me parece muy bien. Ahora, déjame comentarles esto de que esta obra originalmente era el tercer movimiento de una sinfonía de José Rolón, el tercer movimiento de la sinfonía en mi, opus 18, de la cual tampoco tenemos una grabación. Esto es bastante triste porque no sabemos cuál era la concepción real de la obra, y para conseguir las partituras hay que pagar, y no hay que pagar precisamente a una editora mexicana. Ahora sí, Sebastián, ¿qué querías comentar? Bueno, lo que pasa es de que en 1927 ese congreso, bueno, ese concurso fue dentro de un congreso, el primer Congreso Nacional de Música. Y eso estaba en paralelo a una actividad, vamos a decir, mundial, porque era el centenario de la muerte de Beethoven. Justamente estamos igual en un año Beethoven. Entonces, en 1927 también fue una coordinación Europa, Francia, bueno, todo lo que es el mundo occidental, de que ese año hubiese varios congresos de música, tomando como motivo el centenario de la muerte de Beethoven. Bueno, yo quería comentar de que esto, lo de del scherzo de José Rolón, antes de que se independizara de, bueno, como lo que es una obra por sí sola, ya ahorita mencionó Pedro de que era el tercer movimiento de una sinfonía. Y pues, o sea, sí es lamentable que son de esas cosas que a veces no sé si son el compositor o los familiares o quién sabe quién, que vende los derechos a bibliotecas o, vamos a decir, coleccionistas, porque por ejemplo la Edwin F. Calmus creo que de Filadelfia, se dedica a comprar manuscritos, o sea, les paga bastante bien a los compositores, pero vaya, prácticamente estás donando un patrimonio que tendría que ser primero del propio compositor y de alguna manera pues para los connacionales, ¿no? Pero es que, por ejemplo, sí, el archivo de F. Calmus de Filadelfia tiene un montón de composiciones de músicos mexicanos. Quería mencionar lo que mencioné al principio de la segunda intervención francesa. ¿Es esta una obra nacionalista? ¿En qué sentido es una obra nacionalista? Porque tiene una canción que va en contra de un gobierno que se corrió prácticamente del país, porque tiene tintes de canciones de mexicanas. Como dije, no podemos saber cuál era su concepción original, y esto sí me parece algo importante de hacer notar, porque Rolón creo que era el compositor más europeo de esa época, y los tratamientos que le fue dando después la hicieron todavía más europea. O sea, las armonías, a mí estas obras sí se me pasan un poco más del carácter impresionista. En la segunda época de estudio en París, que fue de 1927 a 1929, Rolón estudia con Paul Dukas, de igual forma que Ponce. Y con Nadia Boulanger. Ajá, Nadia Boulanger también, exactamente. Y yo creo que sí adopta ese lenguaje, y él sí se sentía un poco más identificado también con esos colores, porque su padre era de ascendencia francesa. Entonces, ¿qué es el nacionalismo? Aquí los invito a que me digan, sí, es una obra de un mexicano, pero ¿es suficiente con eso? Es una obra que ni siquiera es nuestra. Ajá. Mira, aquí yo quiero hacer unos comentarios. La obra del Festín de los Enanos, hay que recordar que es de 1925. Esto habla de que se hizo antes de que Rolón se fuera directamente a París, ¿no? O sea, él ya, obviamente, bueno, tenía esta concepción muy interesante. Muchos dicen que se parece o que tiene una similitud con El aprendiz de brujo de Paul Dukas, que pues obviamente sabemos que el aprendiz de brujo es de 1897. Incluso yo podría decir que tiene algo muy leve, algún airecillo, como decimos vulgarmente, por ahí algunas cosas, al Tile und Spiegel de Richard Strauss,
que no tiene nada que ver con los Strauss de los valses ni nada de eso, ¿no? Till Eulenspiegel es de 1895, o sea, 2 años antes de que se hiciera El aprendiz de brujo de Dukas. Entonces, ¿qué hablamos acerca del nacionalismo? Bueno, creo que aquí también es importante cómo se fomentó muchos años pues, la parte alemana, ¿no? De las obras, que tenían que pertenecer a la tierra, ¿no? Tenían que hablar sobre la tierra, sobre Alemania, tenían que estar en la lengua, tenían que o coincidir con algún poema. Son de estas cosas que fueron haciendo que la música alemana se hiciera más grande, ¿no? De acuerdo a sus compositores. Aquí quiero comentar a qué se debe el nacionalismo o qué es el nacionalismo. Realmente, si nos ponemos a discutir, no terminaríamos. Pero hablando en esta obra, yo considero, Pedro, que la obra no es totalmente impresionista, tiene algunos toques, ¿sí? Pero hay que contemplar que estamos hablando de tonalidades. Ya está, o sea, el Festín de los Enanos todavía está hecho con tonalidades y que tiene algunas disonancias, pero que no son disonancias que sean descaradas, por decirlo así, sino yo podría decirlo como disonancias discretas, ¿no? Notas de paso. Y también es importante saber que, como lo comentaste bien, Pedro, esta obra no solo ocupa una canción, ocupa 3 canciones. 3 canciones que es lo que dijiste, Los Enanos, que se tomó también como es un son, a final de cuentas es un son, estuvo concebida bajo la forma son, ¿no? Están El Payo, que es una canción de corte tranquilo, y una obra más que se llama El Huerfanito. Entonces, aparte de eso, perdón, hablar acerca de que está basada también en un cuento de un escritor mexicano. Entonces, si te das cuenta, estamos abordando varias cosas. Primero, Rolón se da la tarea de incorporar canciones populares a su obra, basarla en un texto de un escritor mexicano, de aparte, como dije, pariente suyo de estado, estatal, ¿no? Eso es importante saber que eso es parte del nacionalismo. Retomar cosas populares y llevarlas a la parte artística. Es como, por ejemplo, el nacionalismo más claro lo podemos ver un poquito, yo lo quiero ver así, con José Pablo Moncayo, que también en Tierra de Temporal adquiere un texto que se llama Tierra de Temporal, ¿no? Y él aquí por esta parte no incluye material popular, sin embargo el tratamiento y sin embargo el basarse en un cuento habla acerca de un nacionalismo, porque estás hablando de la tierra, estás hablando de su memoria a través de la canción, ¿sí? Y estás hablando, bueno, pues que el compositor es totalmente mexicano, no en este caso el nacionalismo mexicano. Es lo que yo podría aportar para contestar un poco esta pregunta, porque si nos vamos a buscar qué es el nacionalismo, pues no acabamos. Claramente. A ver, el nacionalismo, bueno, bien como dices, Beto, es esa relación de el individuo con su terruño, ¿no? O sea, el lugar donde nació. Bien decías también al inicio de cómo en la mentalidad alemana está eso al arraigo a su tierra, y yo he leído que es de la filosofía por ahí de Schopenhauer o de los que vienen después, un concepto que se llama Heimat. Heimat es lo que sería como la patria chica, pero igual es la patria grande. Entonces, aquí es todas estas construcciones de cómo el individuo se relaciona con su tierra. Entonces, aquí en México esas ideas realmente es hasta siglo XX. Muestra que pues país, nosotros somos de una periferia, por así decirlo, en cuanto a pensamiento de avanzada, filosóficamente hablando. El PRI, bueno, en la década de los 20 todavía esos prototipos, tenía otro nombre el partido, pero vaya, al fin y al cabo son los que van a empezar a la construcción de la nueva identidad nacional. Entonces, como José Rolón, pues sí, como ya dijeron que él tenía cierta ascendencia francesa, le toca vivir prácticamente desde el porfiriato, verlo caer ese régimen y luego ver que toda una centuria de desmadres, el poder que resulta a decir, esto es el nuevo México, esto van a ser los pilares de nuestra identidad, pues digo,
si yo me pongo en el papel de Rolón, yo creo que él tendría muchos peros, digamos, si viese lo que es hoy el México con nuestra bandera, que el inicio de la identidad mexicana es Tenochtitlan, con los mexicas, y etcétera. O sea, diría, no, 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 esta cosa, eso a mí no me enseñaron en la escuela. Entonces, yo creo que José Rolón, pues, vaya, interpretó el nacionalismo de acorde a su temporalidad y agentándolo con el Festín de los Enanos, que, o sea, yo sí la considero una obra mexicana, pues a que sí tiene sus tintes afrancesados, entre tonal e impresionista. Al fin y al cabo, el Festín de los Enanos, como su autor, en general es transición hacia algo ya más establecido, como lo que es el nacionalismo de Chávez, Revueltas y los demás. Rolón todavía es alguien que está un pie todavía en el romanticismo impresionista, mientras está en el siglo XX tratando de converger con las nuevas ideas del Estado revolucionario. Entonces, el Festín de los Enanos, pues, agarra un episodio de nuestra historia nacional, que es la intervención francesa. Nuestra historia está llena de relatos de esa época de Juárez y Maximiliano. Entonces, yo creo que algo que, sea cual sea la época de cual hablemos de México, si hay algo que sí está muy arraigado en nuestra identidad, es la picardía, ¿no? Entonces, la burla es algo muy de acorde a nuestra forma de ser. Entonces, esta pieza yo creo que eso agarra, que sea humorística. También decías tú esta analogía de que con Strauss y el Eulenspiegel, que es muy famosísima por ser una obra humorística. Entonces, José Rolón, pues, vaya, seguramente ya para esa época ya tenía que haber estudiado las obras sinfónicas de Strauss, entre otros grandes compositores. Y pues digo, bien se sabe que si alguien quiere hacer una buena obra, tiene que saber copiar de los maestros, ¿no? Entonces, bueno, copiar en el buen sentido de la palabra, de inspirarse y adecuarlo a su propio lenguaje. Entonces, José Rolón en esa, pues busca hacer una composición de fácil escucha, no es una pieza rebuscada, no es densa. A mí lo que más me gusta es su orquestación, de hecho está denominada como para gran orquesta, pero bueno, una gran orquesta a la francesa, no gran orquesta a la alemana, austriaca, que sí son tremendas catedrales de música. Horas. Sí. Entonces, no, en el caso de José Rolón, yo creo que inclusive lo impresionista del Festín de los Enanos está en su orquestación, en la forma como trata los timbres, las secciones. Y ahora, esa parte del impresionismo yo creo que es después del tratamiento, o de los muchos tratamientos que le dio, ¿no? Como he dicho, no sabemos cómo suena realmente el scherzo del tercer movimiento de la sinfonía. Sí. Y voy a hacer mucho hincapié también en el hecho de la intervención y de esta canción de los enanos, porque de ahí más o menos todo se junta, ¿no? El título del cuento que es el Festín de los Enanos, esta canción de los enanos, y no sé, tendría que ver la partitura para ver si este tema, que es precisamente el tema de la canción, es parte original de la obra. Yo creo que por ahí va que esta obra haya ganado en el concurso, porque el nacionalismo lo fuimos construyendo o se fue construyendo y mucha gente seguramente se reunió y dijo, esto es nacionalista, esto no es nacionalista. Y propias obras de Rolón seguramente quedaron en el olvido por ese tratamiento. Y el Festín de los Enanos, yo creo que se recuperó en esa época, que es en 1925, por este tema que está tocando de la intervención francesa. Voy a leerles un poquito de la canción. Claro. La canción dice: estos franchutes ya se enojaron, porque a su nana la pellizcaron. Padece insomnio Monsieur Foré, porque su triunfo no tiene fe. Monsieur Foré fue el comandante general del cuerpo expedicionario francés que se hizo cargo
después de que el conde de Lorences perdiera la batalla de Puebla. Entonces, Monsieur Foré no perdió, de hecho, él fue el que llegó a México y conquistó la Ciudad de México. Es una burla definitivamente porque después se dice que sus glorias no son nada. Pero justamente cuando llega Foré al poder, hace un triunvirato con nada más y nada menos que Juan Nepomuceno, que es el hijo de Morelos. Sí. Entonces, a mí me dan mucha risa estos temas. De verdad, me dan mucha Sí, risa sí, estos sí. temas. Porque es sátira, pero sátira hacia el propio pueblo, porque ¿de qué nos estamos riendo? ¿De nosotros mismos acaso? O sea, Sí, no, es algo raro este nacionalismo que nos construyeron. Como les digo, el tema del medio, que es lo que más yo creo que recuerdo la obra, que cuando la escuchen es el ta 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 ta. Este es el ritmo de la canción de los enanos. De los enanos, claro. Ajá. La obra está dividida en dos temas, ¿no? El Ajá. tema A, que es la parte de los enanos, y el tema que es un poquito, dirían por ahí a nosotros cuando estudiábamos orquestación y toda esta parte, algunos directores nos decían que era el tema masculino y femenino, el tema A y el tema B, ¿no? El tema B o el tema femenino es justamente el del payo, Del payo. ¿no? El del payo. Y hay algunas partes por ahí que se escucha otro temita que es justamente el del huerfanito, que justamente la canción la estuve, pero encontraba cantidad de música de otras partes y no encontré la parte del huerfanito. Ahora, a mí me parece algo bien, sí, estos temas son para reírse, ¿no? Porque al final de cuentas te liberas de una cosa, pero Sí. te vas a meter a otra a peor, otra. es una cuestión bien rara. Sí. Pero ¿sabes qué? Ahora que estaba investigando sobre esto, me reía mucho y decía, bueno, esta obra es de 1925. Tiene este temita burlón hacia los franceses, ¿no? ¿A dónde se fue a meter Rolón? Pues se fue a meter a Exactamente. París, ¿no? ¿Y Sí, qué, y Ojalá, qué, de hecho. y qué ascendencia tiene? ojalá y Paul Dukas, o sea, no se haya enterado de lo que decía la parte A del, del festín, porque entonces seguramente tuvo que haber habido algo. Pero es interesante también saber que en este periodo, como lo comentó Sebas, al estudiar con Nadia le escribe desde París a México cuando estrena, creo que su concierto para piano, si no me equivoco, le escribe unas palabras de verdad tan interesantes y motivadoras. Dices, caray, o sea, en la calidad de maestros se están fijando en gente que sí estudiaba, que sí hacía su chamba, ¿no? Que ahora es un poquito muy difícil. Y otra cuestión bien importante también es saber que lo comentábamos, ¿no? O sea, sí había lana, había plata, y entonces uno podía elegir en esa época dónde se iba, ¿no? O me voy a Alemania, o me voy a Italia, o me voy a París. No, digo, nosotros la vemos con un poco más dificultad y a veces con auspicios del gobierno, pues no se puede Pero en tampoco, la ¿no? misma época, o sea, Rolón era una persona con poder, a final de Sí, cuentas. En y la lana. época de que había millones, bueno, no sé si ya llegamos a millones durante el porfiriato, pero había miles o cientos de miles de pobres en el país. Eh, más bien, es el problema de la distribución de la riqueza. Porque, mira, cuando fue expulsado, bueno, se exilió Porfirio Díaz, yo recuerdo haber leído del censo, fue en 1910. México era un país de como 13 millones de habitantes. Hoy somos 10 veces esa población. O Por eso sea, estamos así. Y la desigualdad es increíble. Y lo estamos Actual. viendo, o sea, para quien no nos crea y no nos vamos a meter temas de política, veamos la pandemia que estamos viendo, o sea, todo lo peor lo está sacando esta situación, ¿no? O sea, ver hospitales fingidos, ver situaciones de salud precarias, o sea, que no se hicieron de la noche a la mañana. Eso también creo que la memoria del mexicano es maravillosa porque se olvida rápidamente de todo, ¿no? Pero hay que entender que todo esto es un proceso, fue una deconstrucción hacia el mismo pueblo, de parte del pueblo, ¿no? Pero bueno, esos temas ya no nos competen. Tras bambalitas lo hablamos casi siempre, pero en ese momento, bueno, pues no es apto. Entonces, bueno, pues regresando a esta parte del festín, creo que es importante saber que esta obra, pues totalmente
nacionalista, tonal, con rasgos impresionistas, que incluso el final es por ahí, dice, ¿no? Que comenzó todo esto de como igualar o querer buscarle y parecido al aprendiz de brujo de Paul Dukas por el famoso final, ¿no? En donde todo está tranquilo y de repente suena toda la orquesta y culmina, ¿no? Que es el mismo tema. Eh, entonces, pues es importante saber que es un compositor con talento también. O sea, tener un padre que pudiera, pudiera y quisiera y tuviera la manera de crear una orquesta en Zapotlán, en su patria, no en su terruño, eso habla de que era vivía en un ambiente totalmente musical, en un ambiente que le propició el conocimiento, porque seamos honestos, puedes tener un chorro de lana, ¿no? Pero realmente si no estás dentro del medio artístico, te va a tomar a lo mejor mucho tiempo, generalmente pues no vas a poder lograrlo. Ahora, en este caso, pues ellos tenían la posibilidad, pero también tenían el talento y nacían con ello, ¿no? Lo veíamos tan solo con Ponce, componer a los 9 años y de ahí hasta los 58 titularse, entonces hablamos de que es un compositor formado, un compositor nato, José Rolón también, o sea, son personajes que son natos en lo que hacen, ¿no? Y que son muy estudiosos, tanto para poder haber conquistado fronteras, como también poder haber conquistado a maestros de la calidad de Paul Dukas, de Nadia Boulanger, etcétera, ¿no? Creo que esta cuestión es importante y hay una pregunta que tendremos que dejar al aire. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué se está haciendo ahora? ¿Estamos viviendo del arte? ¿Estamos viviendo para el arte? ¿O estamos viviendo por el arte? O no estamos viviendo de ninguna de las formas, ¿no? Hay un escrito de Revueltas, que a mí me parece muy bien que algún día tendremos que tocar Revueltas, que se llama, el escrito, que son de estos escritos del manicomio, bueno, que antes era manicomio no porque estuviera loco, sino porque era el lugar a donde a las personas Sanarse. alcohólicas las metían en esto para curarlas, ¿no? Este escrito que se llama Sombras y que tú lo lees y dices, es que este cuate es de lo más cuerdo y entendía muy bien y los artículos y esta parte irrisoria. Entonces, es importante saber que eran personas estudiadas, sí, monetariamente bien, se me fue la palabra, monetariamente bien, y es importante saber que ahora qué estamos haciendo, o sea, qué hacen los compositores, solamente, pues ya lo hemos hablado, ¿no? ¿A qué se dedican? ¿Hay buenos compositores en el país? Claro que sí los hay, son contados desde mi punto de vista, pero son muy buenos, y obviamente una vanguardia, entre comillas, ¿no? Saber qué pasa ahora, se quiere hacer música de acuerdo a una moda, pero no se quieren aprender los cánones establecidos. Y José Rolón, con esto quiero finalizar esta parte, José Rolón escribe que uno de sus maestros en París le dijo, ok, tienes que aprender los cánones de composición para que después los olvides. ¿Por qué? Porque cuando los olvidas vas a empezar a escribir un lenguaje propio, pero primero tienes que saber de dónde vienes para saber a dónde vas. Y aquí el asunto es que en nuestros compositores actuales, los más jóvenes, quiero decir, hay muy talentosos, ¿sí? Hay jóvenes compositores que no quieren aprender eh, la parte de dónde se viene, la historia, ¿no? Y tienen maestros grandiosos, ¿no? Yo quisiera pensar que si yo fuera alumno de composición, teniendo alumnos, perdón, teniendo maestros como Revueltas, como Chávez, como Rolón, como Ponce, como Moncayo, como Blas Galindo, caray, o sea, qué mejor tener esa calidad de maestros a intentar buscar mi camino sin un antecedente, ¿no? Entonces, es una pregunta que vamos al aire, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué se hace ahora? Mira, yo para responder y también para ya ir cerrando, yo voy a agregar un poquito algo que he estado leyendo, que son unos ensayos de Humberto Eco. A Humberto Eco le tocó toda esa transición del radio y la televisión, y él se ubica en el lenguaje de las masas y habla de cómo la música va hacia, no una decadencia, porque solemos ver con lo que le pasa a todos, la famosa juvenoia, que es el término que es cuando tú piensas que es mejor el pasado que el presente, pero él no lo critica desde un punto de vista
de que sea malo o bueno, sino de hacia dónde va encaminada la música. Y es increíble las cosas que escribe Humberto Eco en estos ensayos, en este libro que es Apocalípticos Integrados, en el que dice precisamente esto que estabas comentando, Beto, que los músicos de ahora, y él dice, los músicos de más adelante van a olvidar sus raíces, van a olvidar de dónde venimos y todo nos estamos juntando hacia toda una misma bola que escucha la misma música como monigotes, y algo que tal vez podríamos asociar con las novelas de George Orwell también, en el que estamos controlados por la masa. O sea, y somos, Claro. y los músicos de actuales somos parte de la masa. La música de antes ya no creo que vuelva a existir como era. Y esta herencia que se trabajaba durante generaciones va a ser difícil, recuperarla, va a ser difícil hacer una nueva escuela, tal vez incluso mexicana. Tenemos todas las de perder y vamos en contra de la masa. No es para mal. ¿Mande? Claro. No, sí, adelante, ahorita. No sé, sí, yo es lo que decir, no es para mal, es simplemente lo que es. Estamos en esta actualidad. Pero sí, claro, vamos a perder nuestra identidad. O sea, aquí la idea es hacer que perdamos la identidad, ¿no? Y sobre todo, es lo que y la verdad, lo soy honesto, lo critico y lo pienso de manera no por discriminación o no por ser misógino o no por ser eh, violento, ¿no? Siempre he criticado a las grandes personalidades de la música en el extranjero, ¿no? Tenemos mujeres directoras, tenemos hombres directores, tenemos solistas, tenemos gente que se va a otros países, como pues esta parte que vemos muy natural, ¿no? Que es parte de. Sin embargo, por ejemplo, yo lo veo con los colegas directores o colegas directoras. ¿Qué van a dirigir al extranjero? Sabemos lo mismo que se pone en septiembre. ¿Por qué no el director? O sea, si estamos conscientes, es que también esa es la importancia. Perdemos la identidad porque ya no tenemos conciencia de dónde estamos parados, porque nos han hecho nos han ido sí, sacando poco a poco de nuestro contexto, que entonces lo que ahora queremos es aparecer en un escenario, o se quiere aparecer en un escenario, tener éxito, triunfar, pero creo que la música, y como lo veíamos con Ponce, va más allá. Si el mismo Ponce no quiso, o por un olvido, como quieran, por estar pensando en su arte, no pudo llevar Estrellita a que la pusieran como obra de él y que entonces él fuera millonario, ¿no? Si no sabemos que era una persona noble. Yo voy, o sea, ¿por qué no nuestros directores de orquesta que están en el extranjero? ¿Por qué no ellos se encargan de estudiar? ¿Por qué es honesto? O sea, ¿por qué no llevan Ferial de Ponce a los grandes conciertos, a las grandes salas? ¿Por qué no llevan el Festín de los Enanos? ¿Por qué no llevan A la sinfonía que que ¿Por qué no llevan, por qué no se graban estas sinfonías? O sea, ¿por qué está padre? Yo entiendo que tenemos música que nos da identidad, pero como decía, una música mexicana, incluso ya no estamos hablando de europea mexicana, estamos europea contra mexicana, quiero decir, sino que estamos hablando de música nacionalista, de dos compositores, pero como uno tiene más éxito que otro y a lo mejor da más como el sentir de México, no quiero decir que esté mal, pero también creo que es importante que nuestra labor es estudiar y saber qué les podemos presentar. O sea, así como nosotros nos traen la música alemana, la música italiana, de diversos compositores y que a nosotros se nos hace una innovación, ¿por qué nosotros no llevar esa música o nuestra propia música, por qué no llevarla? Yo quiero pensar que un ferial que sonara en Alemania sería asombroso, ¿no? Ahora, el Festín de los Enanos, a mí la impresión que me da al momento de escucharla, y la primera vez que la escuché en mi vida, la impresión fue grande en el uso de la castañuela, y ya no vamos a hablar acerca de las armonías y de lo demás. El simple tratamiento de las castañuelas en el inicio dan un sentido totalmente diferente, y dices, ah caray, pues, ¿qué onda? ¿Castañuelas en una obra mexicana? Busca en dónde hay castañuelas, pues prácticamente en lo que es música española, ¿no? Entonces, Porque bueno, están fuera en otro contexto. están en otro contexto, pero están bien utilizadas. Entonces, digo, ya a terminar con esto, ya ahora sí ya voy a terminar, porque ya saben que cuando se me suelta la lengua hablo un montón, pero en esta parte es eso, o sea, vamos a perder nuestra identidad por culpa de nosotros mismos, por no querer estudiar, por no querer
ponernos a ojear, a conocer la música de nuestro país. Nos llamamos mexicanos o nos decimos mexicanos, tenemos esa labor. La verdad es que tristemente lo comentábamos en algún momento, ¿quiénes han sido los personajes o las agrupaciones o los directores que han llevado nuestra música mexicana fuera de nuestro país? En muchos casos, yo lo veía, por ejemplo, con la Simón Bolívar y con Dudamel, que tuve una etapa en la que fui fan desde el sistema y de Dudamel, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasó? La Sinfonía India, el danzón, bueno, el guapango ya había llegado un poco antes. Obras mexicanas que todavía no cruzaban hasta esas fronteras fueron llevadas por Gustavo Dudamel o fueron hechas por la Bolívar. Entonces, en algún momento, a mí me tocó dirigir el Danzón 2 en Bolivia. Entonces, los músicos de Bolivia me decían, maestro, es que así no va. Y tú te quedas como, a ver, ¿por qué no va así? Y te decían, es que aquí esta parte tiene que ser rápida, es que las trompetas, ¿qué no ha escuchado a la Simón Bolívar cómo lo hace? Entonces tú te quedas y dices, ay, güey. Entonces se supone que a dónde estamos parados. No es nuestro problema nada más, es el problema de los Es países un de problema mundial. Latinoamérica. Entonces una orquesta lo graba y entonces así tiene que sonar. Y la verdad es que no, ¿no? Entonces, pues creo que esta pregunta y nos va a seguir, va a seguirnos para toda la vida y sobre todo cuando somos conscientes, ahí es donde sí tenemos que ayudar o quizá no ayudar, hacer que estas obras vuelvan a sonar, se vuelvan a interesar, porque realmente son obras bien hechas y que nosotros tenemos que lograr o buscar la manera de sonarlas, irlas o de proponerlas en algún momento para que se vuelvan a tocar. Claro que sí. Bueno, Sebastián, a manera de conclusión, ¿qué piensas de todo esto? ¿Hay algún Hijo, futuro próspero para la música? ¿Qué propondrías? bueno, a ver, voy a tratar de dar una opinión lo más breve y concisa. Pero bueno, realmente ustedes ya dieron las reflexiones más plausibles sobre la pérdida de la identidad, fruto de la globalización. O sea, y yo creo que, bueno, cuando pensamos, vemos estos compositores que les tocó concebir el mundo de una manera totalmente distinta como es el siglo XXI. O sea, nosotros vivimos en una época de la pérdida de la identidad y allá ellos son una generación de construcción de una identidad. Entonces, sin duda, estos compositores, si de alguna manera son parte de nuestra historia, es porque lograron a su individualidad dar ese impulso para que fuera su música, su arte, un tesoro colectivo, ¿no? O sea, que solo basta que el músico curioso, pues, se dé el tiempo de investigar, leer, escuchar, y se va a dar cuenta que la música, o sea, es una materia sonora, a lo mejor dirás, no es un metal, no es oro, no es plata, pero vaya, o sea, México tiene un tesoro musical viejísimo, o sea, desde los mayas, mexicas, etcétera. Claro que había música en esas épocas, pero vaya, o sea, nosotros que de alguna manera ya somos una cultura mestiza, que de alguna manera nuestra música, desde la más refinada como la más popular y puerca, al fin y al cabo todos usamos el sistema tonal europeo, o sea, y que nació en la iglesia, y, o sea, y actualmente ahí tienes a gente laica que usa como propaganda política canciones tonales que hacen prácticamente rechazo hacia esta parte de la cultura, de nuestra cultura, pero cuando, o sea, estamos en nuestra simbiosis, hay cosas que son imposibles de sacar de cómo vemos el mundo, o sea, la música tonal llegó para quedarse, eso por un lado. Ahora, y quería decir unos aspectos de Rolón de que, ok, sí es cierto que él una vida, vamos a decir, acomodada por el dinero, pero también tuvo sus golpes, o sea, porque ya la vida, la providencia tienen alguna manera de cómo equilibrar a las vidas de toda la Sí, gente. sí. O sea, y por ejemplo, José Rolón, si no me recuerdo, perdió a su esposa y a una hija muy, muy, muy joven. Entonces esas cosas sí le pegaron. Y de hecho tiene una obra, este, Sweet Zapotlán,
1895, que es el recuerdo del año que se casó. Y él la compuso en los años 20 ya en remembranza de la esposa que había fallecido. Pero vaya, o sea, esto lo digo porque a lo mejor a ciertos artistas que el romanticismo, no precisamente de hablar el amor y quedarse con esa temática, no, sino que es lo suficientemente humano de extrapolar sus emociones, esa empatía, esa suficiente empatía de escuchar a otro. Y pues, José Rolón fue alguien que supo entender que su experiencia individual puede ser perfectamente para todos nosotros. Su música lo demuestra, tanto las de orquesta como las de piano. Su música, aunque es más así lo que se dice académica, pero tiene un montón de composiciones basadas en el folclore o las canciones populares de su época, y como nosotros bien decían hace rato que somos uno de esos pueblos que se caracterizan por tener mala memoria. Por ahí, una vez había leído en un libro que justamente los pueblos hispanos son los que menos se conocen a sí mismos. Entonces, viene toda una ingeniería social que inserta ideas nuevas, que al fin y al cabo es demoledora de lo que podría ser la verdadera, una buena sustancia de lo que es nuestra identidad. Con la música de José Rolón hay unas piezas, 3 piezas jaliscienses para piano, unas piezas inspiradas en danzas indígenas. Y, o sea, el chiste es de que, por ejemplo, hoy en día la gente por decirlo, de Jalisco, ya no conoce esas canciones populares. Llega un momento en el cual hay una disociación de eso que nace del propio pueblo. Y entonces cuando escuchamos estas composiciones de los años 30 en el 2020, creemos que es música totalmente académica, totalmente refinada, cuando si uno lee, te das cuenta que esas composiciones tienen mucho de inspiración en el pueblo. Te das cuenta que uno tiene que leer bastante. La música mexicana es muy rica, y pues yo solo quisiera ya terminar con una frase. Es de Nadia Boulanger, la maestra de José Rolón en su segunda ida, y es una carta que le envió Nadia Boulanger a raíz de que José Rolón estrenó su concierto para piano. La carta dice así, versito: la escuela mexicana juega su suerte en la lucha encarnizada de la forma universal y de la materia autóctona que anima la vida de su concierto para piano. Es una obra de sabor musical nuevo, de timbres orquestales sugestivos y muy originales. Eso lo dijo Nadia Boulanger en 1942. Y pues, imagínate, siendo alguien francesa, o sea, ¿por qué siempre tiene que pasar que la mente extranjera que viene a valorar, creer más en el mexicano y los... Sí, claro. No cabe duda que nos falta mucho para aprender y ojalá dejemos de olvidar tan rápido porque es triste. Es triste la situación que vive el país actualmente. Es triste que ya hayamos olvidado quién fue el presidente pasado y hay algunos que hagan burlitas y crean que es divertido haber tenido asesinos en el poder. La verdad es que los invitamos también a que lean mucho, escuchen música, aprendan todo lo que puedan, porque vida solo es una y en México nos han oprimido bastante en educación y nos han fomentado o antifomentado la cultura. Beto, ¿quieres decir algo más? Complementar lo que dijiste, Pedro, tampoco es gracioso ver a la juventud desperdiciada y pensando que la vida va a obrar siempre para bien, ¿no? O sea, que siempre vamos a tener, o siempre la juventud va a tener privilegios, siempre va a tener máxima las grandes cosas con el menor esfuerzo. Creo que eso es importante, entender que no es así. Entender que aunque tengas un montón de varo, ¿no? Que hayas tenido la fortuna de nacer en cuna de oro, como se dice en México, que eso no es importante, que como dijiste, la vida es una, la cultura es una, la educación es una, y creo importante que aprendamos que tenemos que estar preparados. Tenemos un montón de información, tenemos grandes escritores, tenemos investigadores, tenemos de verdad una cultura
fenomenal, pero no queremos verla y es triste que la juventud se pierda o la hagan perderse viendo otras cosas como prioridades y que realmente no lo sea. Y la juventud, pues sí, totalmente se nos acabará en algún momento. Pues bueno, con este programa un poco melancólico el día de hoy, nos despedimos. Solo Ajá. un paréntesis, es que justamente eso, Beto, que tú mencionaste, eso es el auténtico mensaje de Estrellita de Ponce. Sí, de hecho. Eso es su verdadero mensaje. Estrellita no es una canción de amor, por cierto. Sí. Es un lamento a que la juventud está por caminos turbios. Ya desde Luego vamos a hablar 1920 y tantos. luego vamos a hablar un poquito más de estos temas, pero hay que despedirnos por hoy, muchachos. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy el Pokeviolinista, ya saben, aquí está el maestro Alberto Torres y el Z Villano Sebastián. Visiten el blog de Sebastián, nuestras redes, aquí dejamos todo nuestro contenido. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. Adiós a todos, muchachos, cuídense y nos vemos a la próxima. Bye. Bye, bye. Estos franchutes ya se enojaron, Porque a su nana la pellizcaron, padece insomnios, Monsieur Forey. porque en su triunfo no tiene fe. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hará? Monsieur Botella toma coñac. Estos franceses ya se enojaron. Quería hacer una aclaración. El programa pasado de Monteverdi se perdió en el ciberespacio. Esperamos volver a hablar de Monteverdi en un futuro o esperemos que Facebook se ponga en contacto con nosotros. Pero bueno, no nos queda otra más que rezar por Monteverdi.